Buenas tardes a todos los presentes. Yo les voy a presentar la simulación de control de velocidad de una máquina de inducción con frenado regenerativo. Esta investigación tuvo como colaboradores a Cintia Montserrat García Cuevas, a la ingeniera Natalie Murcia Sepúlveda, al doctor José Merced Lozano García, al doctor Luis Ramón Merchán Villalba y a José Luis García Hernández, su servidor. Los puntos a mencionar será la introducción, que vendría siendo la máquina de inducción y su funcionamiento como motor y generador, el frenado regenerativo, el desarrollo de la simulación, un objetivo general, el modelado del sistema completo, los sistemas de control, los resultados y las conclusiones. Comenzaremos con la introducción. De acuerdo a la curva, se puede distinguir el funcionamiento de la máquina de inducción como motor cuando la velocidad del rotor n tiene un valor entre 0 y la velocidad síncrona n1, lo que equivale a que el deslizamiento s tome valores entre 1 y 0. Esa parte del motor sería esta parte aquí en azul, que en esta parte el torque es positivo, por lo cual está actuando como motor la máquina de inducción. Para el caso del generador sería cuando la velocidad n tiene un valor superior a la velocidad de sincronismo n1, lo que equivale a que el deslizamiento s sea negativo, lo cual sería esta parte aquí en rojo y sería lo mismo que tener un torque negativo. En este caso la máquina estaría actuando como generador. El frenado regenerativo se logra haciendo funcionar a la máquina de inducción como generador. Este tipo de frenado permite recuperar parte de la energía en lugar de ser disipada en forma de calor mediante una resistencia al momento del frenado. La energía que se recupera en el proceso puede ser devuelta a la red eléctrica o ser almacenada en baterías y utilizarla para otro fin. Ahora continuaremos con lo que es el desarrollo de la simulación. El objetivo general de esta simulación es lograr el control de velocidad de una máquina de inducción conectada a la red eléctrica. A su vez, permitir la inyección de energía eléctrica de la máquina hacia la red debida al frenado regenerativo. Esto usando el modelo de convertidor bidireccional para permitir el paso de corriente de la red a la máquina y viceversa. Aquí podemos ver que en este diagrama tenemos lo que es la red eléctrica de CA, en este caso trifásica, conectada a un convertidor del lado de la red, en el cual tenemos un enlace de voltaje de corriente directa que se conecta al convertidor del lado de la máquina y por último tenemos al motor. El modelo del sistema completo es el mostrado en la imagen, el cual fue realizado con los componentes de la librería de Sim Power System de Simulink. La máquina a controlar es un motor jaula de ardilla de 164 kW de potencia a 550 volts RMS y 1600 revoluciones por minuto nominales. El modelo cuenta con una fuente trifásica que simula la conexión a la red eléctrica. Cuenta con dos convertidores, uno para el lado de la red y uno para el lado de la máquina, los cuales son los encargados de adecuar los niveles de voltaje. Cuenta con una entrada de torque, la cual tiene valores positivos y negativos para poder visualizar de mejor manera su funcionamiento como motor y como generador. Procederemos a mostrar los sistemas de control. En la imagen se puede observar el control del convertidor del lado de la red, el cual es el encargado de mantener el voltaje de referencia de corriente directa en el valor que requiere la máquina. En este caso se calculó de 750 volts de corriente directa. Este control tiene la capacidad de compensar potencia reactiva y permite el camino de retorno hacia la red para la regeneración de energía hacia la red. Para el diseño del control se toman las mediciones de voltaje y corriente de la red con el fin de obtener las corrientes de referencia en el marco de Q y el ángulo θ de referencia del voltaje mediante el bloque PLL. La corriente hacia la red eléctrica en su componente D se regula para mantener el valor de referencia de voltaje, mientras que la corriente en cuadratura D se encarga de la compensación de potencia reactiva según los valores que se ingresen de referencia. Finalmente, las señales de control son transformadas de vuelta al marco de referencia ABC para la obtención
de las señales de disparo que ingresan al convertidor SR. En la imagen se puede observar el control del convertidor del lado de la máquina, el cual es el encargado de controlar la velocidad de la máquina, haciendo uso del control vectorial, donde el objetivo de este tipo de control es el desacoplar el flujo del rotor y el torque para poder controlarse de manera independiente. Para esta parte de control de la máquina, se requiere de la medición de velocidad de la máquina y la corriente trifásica en el estator. Estas mediciones entran a un observador de flujo, el cual es este que se muestra aquí, para poder conocer la posición del rotor. El observador del flujo nos arroja las señales de corriente en los ejes DQ, así como el ángulo eléctrico θ y la corriente magnetizante que depende del flujo del rotor. En la parte superior, que sería toda esta parte de aquí, corresponde al control del flujo del rotor mediante la componente de corriente directa del estator y la corriente magnetizante. Esta corriente se regula dependiendo de las velocidades que se le exijan a la máquina. En la parte inferior, toda esta parte de aquí, se encuentra el control de velocidad, el cual opera regulando la corriente en cuadratura y QS. Para las velocidades se establecen valores de referencia deseados desde un convertidor de señales. La función del control es modificar la corriente IQS de manera que la velocidad medida en la máquina alcance el valor de referencia. Cuando las corrientes IDS e IQS son reguladas, entran a un transformador de par inverso, que sería este bloquecito de aquí, donde se usa el ángulo obtenido θ del observador de flujo. Al tener eso, las señales que resultan en el marco ABC se usan para obtener las señales de disparo mediante un PWM y son enviadas para obtener el voltaje adecuado con el que se alimentará a la máquina para los valores de velocidad solicitados. Habiendo mencionado todo lo anterior, procederemos a la parte de resultados. Para la parte de análisis de resultados, se considera el funcionamiento del sistema debido a los cambios en los parámetros mostrados en la tabla que se muestra a continuación en determinados segundos de la simulación. Como podemos ver en la tabla, tenemos el tiempo de simulación medido en segundos, la velocidad de la máquina medida en revoluciones por minuto y el torque mecánico medido en newton metro. Para el tiempo de simulación de 0 segundos vamos a tener una velocidad de 0 revoluciones por minuto con un torque mecánico de 0. En 0.5 segundos la velocidad de la máquina va a empezar a aumentar hasta llegar a 1600 revoluciones por minuto con un torque mecánico de 0 Nm. En el segundo 3 de la simulación, la velocidad de la máquina va a bajar a 1000 revoluciones por minuto con un torque mecánico igual de 0 Nm. En el tiempo de simulación de 5 segundos, la velocidad de la máquina se va a mantener constante en 1000 revoluciones por minuto, pero ahora en este caso se le va a inyectar un torque mecánico de 300 Nm, lo que nos diría que en este caso la máquina estaría funcionando como un motor. En el tiempo de simulación de 7 segundos, la velocidad se seguirá manteniendo constante en 1000 revoluciones por minuto, ahora con un torque mecánico de 600 Nm, que igual sigue funcionando como motor. En el tiempo de simulación de 9 segundos, la velocidad de la máquina seguirá en 1000 revoluciones por minuto, pero ahora con un torque mecánico de menos 400 Nm. En este caso nos estaría diciendo el torque que la máquina estaría funcionando como un generador, o sea que estaría entregando energía a la red eléctrica. En el tiempo de simulación de 11 segundos, la velocidad de la máquina se mantendría en 1000 revoluciones por minuto, ahora con un torque mecánico de menos 300 Nm. Igual sigue funcionando como generador, pero ahora con un torque mecánico un poco menor. En el tiempo de simulación de 13 segundos, la velocidad de la máquina
sigue constante en 1000 revoluciones por minuto con un torque mecánico de menos 100 Nm. A continuación se mostrarán las gráficas para que se entienda mejor esta tabla. Aquí podemos observar dos gráficas, en la cual la gráfica de la izquierda nos muestra el inicio de la simulación, en la cual la velocidad comienza a aumentar en 0.5 segundos, como se mencionó en la tabla anterior, hasta llegar a la velocidad nominal de 1600 revoluciones por minuto o 167.5 radianes sobre segundo. Podemos observar aquí en la tabla que desde el segundo 0 hasta el segundo 0.5 la velocidad es 0. En el segundo 0.5 la velocidad comienza a aumentar hasta llegar a la velocidad nominal, que llega más o menos en el segundo 2. Vemos que se mantiene constante desde el segundo 2 hasta el segundo 3, la velocidad se mantiene constante en 1600 revoluciones por minuto. En el segundo 3 la velocidad comienza a disminuir hasta llegar al valor mencionado en la tabla anterior, que fue de 1000 revoluciones por minuto. Llega a 1000 revoluciones por minuto más o menos en el segundo 3.5 y a partir de ahí se mantiene constante en 1000 revoluciones por minuto toda la simulación. La gráfica de la derecha muestra las variaciones de la potencia activa de la red debido a las variaciones de la velocidad. Como podemos observar aquí en la gráfica, desde el segundo 0 hasta el segundo 0.5, la potencia activa de la red fue de 0. En el segundo 0.5, que fue en el segundo que la velocidad comenzó a aumentar, la potencia también aumenta. Tiene una potencia activa positiva, lo que nos quiere decir que la máquina está extrayendo potencia de la red eléctrica para poder aumentar su velocidad y funcionar como motor. Tiene altos, tiene unos bajos, pero al final de cuentas la potencia sigue siendo positiva. Quiere decir que sigue extrayendo potencia de la red eléctrica la máquina hasta llegar a su velocidad nominal. Cuando llega a su velocidad nominal, la potencia se regula y se mantiene en cero todo el segundo, que la velocidad se mantiene constante en 1600, que es desde el segundo 2 hasta el segundo 3, como lo podemos observar en la gráfica de aquí. En el segundo 3, que es en el segundo que la velocidad comienza a disminuir, podemos observar cómo la potencia activa de la red, en este caso, es negativa. Esto nos quiere decir que aquí es donde se está haciendo uso del frenado regenerativo. En el momento que la máquina comienza a disminuir su velocidad, toda esa energía que se recupera se está inyectando a la red. Precisamente por eso aquí la potencia es negativa. Es porque está recibiendo potencia o energía, en este caso, de la máquina que está funcionando como generador. Podemos ver que recibe energía un tiempo, como medio segundo, y después se regula a cero. Esto es porque solamente entrega energía en la parte del frenado. En 3.5, que la velocidad ya llegó a las 1000 revoluciones por minuto y se va a mantener constante, entonces una vez más la potencia activa de la red vuelve a ser cero. En las imágenes que se muestran aquí, la imagen de la izquierda, podemos ver que se muestra el comportamiento de la corriente del lado de la máquina. En ella se observa el arranque de la máquina a partir de los 0.5 segundos, donde el nivel de corriente alcanza valores muy elevados para después estabilizarse al nivel de corriente requerido para la velocidad de rotación. En esta gráfica también se puede observar cómo la frecuencia de la corriente aumenta conforme lo hace la velocidad de la máquina. Podemos observar aquí que desde el segundo 0 hasta el 0.5 la corriente fue de 0. En el segundo 0.5 se tiene valores de corriente muy elevados, ya que fueron las corrientes de arranque del motor. Fue en el momento en el que pues arrancó desde 0 hasta llegar a las 1600, entonces por eso tienen valores de corriente muy elevados. Después de que estos valores disminuyen,
se puede notar cómo la corriente se va haciendo cada vez más constante para solamente mantener la velocidad a 1600 revoluciones por minuto. También se puede observar cómo desde el segundo 1 hasta el 1.5 se tiene una frecuencia menor que desde el segundo 2.5 hasta el segundo 3. Esto es porque la frecuencia de la corriente también aumenta conforme lo hace la velocidad de la máquina. O sea, mientras más rápido vaya la máquina, más rápida va a ser la frecuencia de corriente. En la figura de la derecha se pueden observar cómo se pueden observar los torques que se incorporan a partir del segundo 5 de la simulación. Aquí se pueden ver en la figura cómo desde el segundo 0 hasta el segundo 5 el torque fue de 0. A partir del segundo 5 se empiezan a incorporar los valores de torque que se mencionaron en la tabla. En el segundo 5 se incorpora un torque positivo, en el segundo 7 otro torque positivo, en el segundo 9 se incorpora un torque negativo, en el segundo 11 un torque negativo, pero menor al anterior, y en el segundo 13 igual un torque negativo menor al anterior. Aquí se pueden observar estas dos figuras, en la cual la imagen de la izquierda muestra el control de velocidad, en el cual se puede observar que desde el segundo 5 hasta el segundo 15 se empiezan a incorporar diferentes valores de torque de la máquina. La gráfica muestra una velocidad de máquina constante que corresponde a un valor de referencia fijado de 1000 revoluciones por minuto, de donde se puede concluir que el control regula correctamente las variables para que, a pesar de incrementos y decrementos en el torque, la velocidad permanezca en el valor establecido, que en este caso es de 1000 revoluciones por minuto. Aquí podemos observar cómo en el segundo 5 se incorpora un valor de torque positivo y tenemos una caída de velocidad, con lo cual el control de velocidad lo que hace es que detecta esa caída de velocidad y lleva a la velocidad otra vez al valor que se estableció, que fue de 1000 revoluciones por minuto. En este caso, de igual forma, tenemos una incorporación de torque positivo y también tenemos una caída de velocidad. El control de velocidad lo que hace es lo mismo, detecta esa caída y luego rápidamente lleva otra vez a la máquina a las 1000 revoluciones por minuto. En esta parte de aquí se incorpora un torque negativo, que en este caso estaría funcionando como generador la máquina eléctrica. ¿Por qué se tiene en este caso un aumento tan grande de la velocidad? Pues es porque en la vida real sería como si tú tienes un motor funcionando a unas revoluciones por minuto constantes y alguien llega y lo empieza a hacer girar más rápido. Obviamente te incrementaría la velocidad de tu motor. Precisamente por eso es que tenemos aquí este pico tan alto de velocidad. Pero de igual forma podemos ver que el control de velocidad logra disminuir esa velocidad hasta las 1000 revoluciones por minuto, con lo que podemos concluir que el control de velocidad funciona tanto para torques positivos, tanto como para torques negativos. Esto quiere decir que no tiene restricciones. En la parte de la derecha se puede observar la compensación de potencia reactiva del lado de la red. Podemos observar que desde el segundo 7.5 hasta el segundo 8 la potencia es 0. En el segundo 8 la potencia tiene un valor más o menos de 1 kilovolt amper reactivo, que se mantiene constante hasta el segundo 9. En el segundo 9 ahí tiene un aumento de potencia reactiva, pero podemos observar que compensa muy bien, ya que solamente dura un pico y luego llega otra vez a tener el valor constante que se tenía anteriormente. Con lo anterior se concluye nuestra parte de resultados de nuestra simulación. Aquí solamente les presentamos una
un resumen de operación de la simulación a través del tiempo, donde en el segundo 0.5 tenemos el arranque del motor a 1600 revoluciones por minuto, donde el motor absorbe energía de la red, lo que vendría siendo que la red entrega energía al motor. En el segundo 3 tenemos la disminución de velocidad del motor a 1000 revoluciones, donde se recupera energía, lo que quiere decir que el motor está inyectando energía a la red eléctrica. En el segundo 5 tenemos incorporación del torque mecánico positivo a la red, para lo cual necesitamos energía de la red para poder compensar ese torque que se acaba de incorporar. En el segundo 8 tenemos la compensación de la potencia reactiva. En el segundo 9 tenemos la incorporación de un torque mecánico negativo, que en este caso es que se recupera energía hacia la red, ya que la máquina funciona como generador y está inyectando energía eléctrica hacia la red. Ahora pasamos a la parte de conclusiones. Como conclusiones tenemos que la simulación desarrollada consigue un correcto control de velocidad de la máquina de inducción, como se mencionó en la figura, que a pesar de introducir torques tanto positivos como negativos, la velocidad se mantenía constante. El sistema tiene la posibilidad de recuperación de energía desde la máquina hacia la red debido a la implementación del frenado regenerativo, como lo observamos que cuando hay una caída de velocidad, esa energía que se podría perder se está recuperando para inyectarla hacia la red. La finalidad del sistema es su aplicación en lugares donde se busque aprovechar la energía del frenado de las máquinas y poder enviarlo a la red para que ésta sea destinada a otros fines en lugar de convertirse en energía desperdiciada. Esto podría ser tanto en los coches eléctricos, cuando frenan, recuperar toda esa energía que se podría desperdiciar y en este caso inyectarla hacia las baterías para estarlas cargando, tanto en se podría implementar también en un elevador que sube y cuando va bajando pues va disminuyendo su velocidad y toda esa energía se podría recuperar, inyectarla a la red o almacenarla en algún otro lugar. Pues de nuestra parte sería todo. Muchas gracias.